En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro de los Jueces, capítulos 17 y 18. Vivía en la montaña de Efraín un hombre que se llamaba Mica. Dijo a su madre: las 1,100 monedas de plata que te habían robado y a propósito de las cuales habías pronunciado una maldición, maldición que oí con mis propios oídos, pues bien, esa plata la tengo yo. Yo la había tomado. Su madre dijo inmediatamente: Yahvé bendiga a mi hijo. Él le devolvió las 1,100 monedas de plata. Pero su madre dijo: yo misma había dedicado este dinero a Yahvé por mi hijo, para que hiciera un ídolo y una estatua de bronce. Te puedes quedar con él. Él, sin embargo, entregó el dinero a su madre. Ella sacó 200 monedas y se las dio a un orfebre. Con ellas hizo un ídolo y una estatua de bronce que quedaron en la casa de Mica. Ese hombre, Mica, se hizo un pequeño santuario doméstico. Tenía un efod, terafim, y luego consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En ese tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bueno. Había entonces, en Belén de Judá, un joven levita que vivía como huésped en ese clan de Judá. Un día dejó Belén de Judá, esperando que alguien lo adoptara donde fuera. Caminando, llegó a la casa de Mica en la montaña de Efraín. Mica le dijo: ¿de dónde vienes? Respondió: soy un levita de Belén de Judá y busco quedarme como huésped donde encuentre. Mica le dijo: quédate conmigo, serás para mí un padre y un sacerdote. Te daré 10 monedas de plata al año y además alojamiento y comida. El levita aceptó quedarse en la casa de ese hombre y ser para él como uno de sus hijos. Mica consagró al levita y el joven pasó a ser su sacerdote y prestaba servicio en la casa de Mica. Entonces Mica pensó: ahora sé que Yahvé me favorecerá porque tengo como sacerdote a un levita. En ese tiempo no había rey en Israel. Fue entonces cuando la tribu de Dan buscó un territorio donde instalarse, porque hasta ese día no habían recibido su parte en medio de las tribus de Israel.
La gente de Dan envió a 5 hombres de los suyos para que recorrieran el país y lo exploraran. Les dijeron: vayan a inspeccionar el país. Estos llegaron pues a los montes de Efraín, cerca de la casa de Micá, y allí pasaron la noche. Como estaba muy cerca de la casa de Micá, oyeron la voz del joven levita y salieron a dar una vuelta. Le preguntaron: ¿quién te trajo para acá? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué te quedaste aquí? Les respondió: Micá hizo esto y eso por mí. Me paga y yo le sirvo como sacerdote. Le dijeron: consulta a Yahvé para que sepamos si resultará este viaje que estamos haciendo. El sacerdote les dijo: vayan en paz. Su viaje está bajo la protección de Dios. Partieron después los 5 hombres y llegaron a Lais. Vieron que sus habitantes vivían sin temor, según la costumbre de los sidonios, que la ciudad era tranquila y confiada, sin rey que la gobernara, que estaban lejos de los sidonios y que no tenían vinculación con nadie. Cuando regresaron donde sus hermanos en Sorea y Estaol, estos les preguntaron: a ver, díganos, ¿qué noticias traen? Respondieron: de pie, vámonos. Vimos una tierra magnífica, pero ¿por qué se quedan ahí parados? Vamos, tenemos que apoderarnos de esa región. Hallarán allí un pueblo sin desconfianza. Su territorio es largo y ancho. Dios los ha puesto en nuestras manos. Allí nada falta de lo que puede hallarse en la tierra. Salieron pues los danitas de Sorea y Estaol, completando un número de 600 hombres equipados para la guerra. Subieron a Kiriat Yearim en Judá, donde acamparon. Por eso ese lugar se llamó Campamento de Dan hasta el día de hoy. Está al oeste de Kiriat Yearim. De allí se dirigieron a la montaña de Efraín y llegaron cerca de la casa de Micá. Entonces los 5 hombres que habían recorrido el territorio hasta Lais tomaron la palabra y dijeron a sus hermanos: ¿saben que en una de esas casas hay un efod y terafim, un ídolo y una estatua de bronce? Piensen un poco lo que deberían hacer. Dieron una vuelta y entraron en la casa de Micá. Allí estaba el joven levita a quien saludaron. Mientras tanto, los 600 danitas armados estaban parados frente a la puerta. Los 5 hombres que habían ido a explorar el territorio subieron, entraron en la casa, tomaron el ídolo, el efod, los terafim y la estatua de bronce. El sacerdote estaba en la puerta de la casa con los 600 hombres armados. Al ver a los 5 hombres que entraban en la casa de Micá y que tomaban el ídolo, el efod, los terafim y la estatua de bronce, el sacerdote les dijo: ¿qué hacen? Le respondieron: cállate, ponte la mano en tu boca y ven con nosotros. Serás para nosotros un padre y un sacerdote. ¿Qué es mejor para ti, ser el sacerdote de un solo hombre en su casa, o ser el sacerdote de toda una tribu, de todo un clan de Israel? El sacerdote se sintió muy feliz, tomó el efod, los serafim
el ídolo y la estatua de bronce, y se fue con todos esos hombres. Al reiniciar la marcha, pusieron en la vanguardia a los niños, al ganado y al equipaje. Cuando ya estaban lejos de casa, los vecinos de Micá se juntaron y se lanzaron en persecución de los danitas, gritando detrás de ellos. Los danitas se dieron vuelta y dijeron a Micá: ¿Qué significa ese tropel? Les respondió: Ustedes me quitaron los dioses que me había hecho, tomaron a mi sacerdote y se fueron. No me queda nada, y todavía me preguntan qué pasa. Los danitas le dijeron: Déjate de gritarnos, pues algunos de nuestros hombres podrían enojarse y abalanzarse sobre ustedes, y tú y tu familia podrían dejar aquí su pellejo. Los danitas prosiguieron su camino, y Micá, al ver que ellos tenían más fuerza, dio media vuelta y regresó a su casa. Los danitas se llevaron todo lo que se había hecho Micá, junto con el sacerdote que estaba en su casa, y se dejaron caer en Lais, sobre una población tranquila y confiada. Pasaron a cuchillo todo el mundo y quemaron la ciudad. No hubo nadie que la socorriera, pues Sidón quedaba lejos y no tenían relación con nadie. La ciudad efectivamente se encuentra en la llanura en dirección a Bet-Rehob. La reconstruyeron y se instalaron allí. Pusieron a la ciudad el nombre de Dan, en memoria de su padre Dan, hijo de Israel, pero antes la ciudad se llamaba Lais. Los danitas instalaron allí al ídolo por su cuenta, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de Dan hasta el día de la deportación. Instalaron en medio de ellos al ídolo que Micá había hecho, y esto duró tanto como la casa de Dios en Silo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 114. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de un pueblo bárbaro, Judá pasó a ser su santuario, Israel se convirtió en su dominio. El mar lo vio y huyó, el Jordán debió retroceder, las montañas saltaron como carneros y como corderos las colinas. ¿Qué te pasa, mar que huyes? Y tú, Jordán, ¿por qué retrocedes? Montañas, ¿por qué saltan como carneros y ustedes colinas como corderos? Tiembla, tierra, en presencia del Señor, en presencia del Dios de Jacob, del que cambia la roca en manantial y la piedra en fontana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos, capítulo 27. Cuando se decidió que nos debíamos embarcar rumbo a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un tal Julio, capitán del batallón Augusto. Subimos a bordo de un barco de Adrumeto
que se dirigía a las costas de Asia, y zarpamos. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de la ciudad de Tesalónica. Llegamos a Sidón al día siguiente. Julio se mostró muy humano con Pablo y le permitió visitar a sus amigos y que pudieran atenderle. Partiendo de allí, nos desviamos hacia Chipre, pues los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Sicilia y Pánfilia y llegamos a Mira de Licia. Allí el capitán encontró un barco de Alejandría que se dirigía a Italia y nos hizo subir a bordo. Durante varios días navegamos lentamente y con muchas dificultades llegamos frente a Gnido. Como el viento no nos dejaba entrar en ese puerto, navegamos al abrigo de Creta, dando vista al cabo Salmón. Lo costeamos con dificultad y llegamos a un lugar llamado Puertos Buenos, cerca de la ciudad de Lasea. El tiempo transcurría. Ya había pasado la fiesta del ayuno y la navegación empezaba a ser peligrosa. Entonces Pablo les dijo: Amigos, yo veo que la travesía es muy arriesgada y vamos a perder no solo la carga y la nave, sino también nuestras vidas. Pero el oficial romano confiaba más en el piloto y en el patrón del barco que en las palabras de Pablo. Como además este puerto era poco apropiado para pasar el invierno, la mayoría acordó partir, esperando alcanzar con un poco de suerte el puerto de Fénix, que está abierto hacia el sureste y el noroeste, y donde pensaban pasar el invierno. Comenzó entonces a soplar un ligero viento del sur, y pensaron que lograrían su objetivo. Levaron anclas y costearon la isla de Creta, pero poco después la isla fue barrida por un viento huracanado que llaman Euroaquilón. El barco fue arrastrado y no se logró hacer frente al viento, de manera que nos quedamos a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de una pequeña isla llamada Cauda, logramos con mucho esfuerzo recuperar el bote salvavidas. Una vez subido a bordo, hubo que asegurar el casco ciñéndolo por debajo con cables ante el peligro de encallar en las arenas de Sirte. Soltaron el ancla flotante y nos dejamos arrastrar. El temporal era tan violento que al día siguiente tuvieron que arrojar al agua parte del cargamento. Al tercer día, los marineros arrojaron al mar con sus propias manos también el aparejo del barco. Como la tempestad seguía con la misma violencia, los días pasaban y no se veían ni el sol ni las estrellas. Estábamos perdiendo ya toda esperanza. Como hacía días que no comíamos, Pablo se puso en medio y les dijo: Amigos, ustedes tenían que haberme escuchado y no salir de Creta, pues nos habríamos ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora los invito a que recobren el ánimo. Sepan que se va a perder el barco, pero no habrá pérdidas de vidas.
Anoche estuvo a mi lado un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: Pablo, no tengas miedo, comparecerás ante el César, y Dios te concede la vida de todos los que navegan contigo. Ánimo, pues, amigos míos, yo confío en Dios y todo sucederá tal como me ha dicho. Acabaremos en alguna isla. Hacía ya 14 noches que éramos arrastrados a la deriva por el mar Adriático, cuando hacia la medianoche los marineros presintieron la proximidad de tierra, midieron la profundidad del agua y era de 37 metros. Poco después la midieron de nuevo y era de 27 metros. Temerosos de que fuéramos a chocar contra unas rocas, tiraron 4 anclas desde la tropa y esperaron ansiosamente a que amaneciera. En cierto momento, los marineros intentaron huir del barco y bajaban el bote salvavidas al mar como si quisieran alargar los cables de las anclas de proa. Pero Pablo dijo al capitán y a los soldados: si esos hombres abandonan el barco, ustedes no se salvarán. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer al agua. Como aún no amanecía, Pablo los invitó a que se alimentaran, diciéndoles: hace 14 días que no tomamos nada, no hacemos más que esperar y permanecemos en ayunas. Si quieren salvarse, ¿por qué no comen? Les aseguro que ninguno de ustedes perecerá, y ni siquiera uno de sus cabellos se perderá. Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y se puso a comer. Los otros se animaron y al fin todos se pusieron a comer. En total éramos 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, tiraron el trigo al mar para reducir el peso del barco. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero divisaron una bahía con una playa y acordaron hacer lo posible por encallar en ella el barco. Soltaron las anclas y las dejaron caer al mar mientras aflojaron las cuerdas de los timones. Izaron al viento la vela delantera y se dejaron arrastrar hacia la playa, pero chocaron contra un banco de arena y el barco quedó encallado. La proa se clavó y quedó inmóvil mientras la popa se iba destrozando por los golpes violentos de las olas. Entonces los soldados pensaron en dar muerte a los presos por temor a que alguno se escapara nadando. Pero el capitán, que quería salvar a Pablo, no se lo permitió. Ordenó que los que supieran nadar se tiraran los primeros al agua y se dirigieran a la playa. Los demás se agarrarían a tablones o a restos de nave. Así todos llegamos sanos y salvos a tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.